Dios lo bendiga a todos y bienvenidos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Continuando con el libro de Génesis, vamos a estudiar esta vez el capítulo 11 de Génesis y vamos a ver específicamente la descendencia de Taré y quién es Isca, la hermana de Lot. Este estudio va a ser de mucha bendición ya que vamos a conocer más a profundidad la línea mesiánica desde Taré hasta Judá. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor, porque tú permites una vez más de que podamos conocer de ti, Señor. Te pido que tú bendigas este estudio, Señor, que tú bendigas este tiempo, que nos des comprensión, revelación de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. A ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos, porque solamente tú te lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y vamos a leer el capítulo 11, el verso 27 de Génesis, que dice: Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Entonces voy a colocar aquí el diagrama de su genealogía. Y estamos viendo esto que está diciendo el versículo 27. Taré tuvo 3 hijos, y de los 3 hijos Harán tuvo a Lot. Y estos 3 hijos de Taré son muy importantes porque los 3 hijos de Taré forman parte de la línea mesiánica, los 3. Es por eso que si ustedes ven en Génesis 11, se habla específicamente de la descendencia de Taré, porque de Taré sus 3 hijos forman parte de la línea mesiánica y lo vamos a ver conforme vaya avanzando el estudio. Vamos a ir desarrollando esta línea mesiánica y vamos a ir desarrollando toda la descendencia de Taré. El versículo 28 dice lo siguiente: Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Ahora vayamos al siguiente versículo que dice: Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Entonces aquí hay más datos sobre la descendencia de Taré y vamos a colocarlo aquí en el diagrama y serían estos. Entonces aquí estamos viendo cómo está quedando el diagrama con este dato que nos da este versículo. Y este versículo nos está diciendo que los 2 hombres que quedaron hijos de Taré, Nacor y Abraham, toman mujeres y da el nombre de las 2 mujeres que toma, tanto Milca para Nacor y Sarai para Abraham. Pero en este mismo versículo dice que Harán tenía 2 hijas que eran Milca e Isca. Pero ¿quién es Isca? Esta es la única vez en las escrituras en que aparece el nombre de Isca. Nunca más se le va a volver a mencionar y nunca antes se le ha mencionado. Y sabremos quién es ella por historia y por Biblia mientras desarrollamos el estudio. Por mientras vamos a continuar con el versículo 20 y 22 que dice lo siguiente: Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo: He aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Keset, Hazo, Pildas, Hidlaf y Betuel. Esto está en Génesis 22, del 20 al 22, y vamos a colocarlo también en el diagrama para ir ampliando la descendencia de Taré. Entonces estamos viendo lo siguiente. Estos son los hijos que tiene Nacor con Milca, y vamos a continuar desarrollando la genealogía de Taré. Luego en Génesis 22, 23 dice: Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Entonces vamos a colocar a Rebeca y sabemos que Rebeca era hermana de Labán. Entonces colocamos a Labán y a Rebeca también. Y así está quedando por ahora la genealogía de Taré, la descendencia de Taré, y vamos a ver cómo se va estructurando la línea mesiánica y cómo el Señor toma a los 3 hijos de Taré para que formen parte indirectamente de la línea mesiánica, siendo Abraham el principal, porque es a partir de allí que el Señor toma a los hijos de Abraham para formar el pueblo de Israel, de donde desciende el Mesías. Entonces hasta aquí estamos viendo la genealogía y llegamos a Rebeca, quien sería luego la madre de Isaac. Y si se dan cuenta, Rebeca desciende tanto de Nacor, hermano de Abraham, por parte de su padre Betuel, y también desciende de Harán por medio de Milca, quien sería su abuela por parte de su padre. Entonces queda a un lado Isca. ¿Y quién es Isca? A Isca la he colocado a un lado porque se va a emparentar con Abraham, de quien va a tener descendencia. Y este personaje, Isca,
es nada más y nada menos que Sarai. Sarai es mencionada como Isca en este versículo, es la hija de Harán, es la hermana de Lot, y vamos a demostrarlo con la Biblia y vamos a demostrarlo con la historia. Así que vamos a ver el siguiente versículo que dice en Génesis 22, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Entonces aquí hay un versículo que dice que Abraham dice de ella que es su hermana. Versículos más adelante en Génesis 20:12, Abraham dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Entonces, en base a esto, se nos ha enseñado muchas veces de que ella era media hermana de Abraham por parte de su padre, mas no de su madre. Sin embargo, esto se enseña erróneamente, ya que se está enseñando con el pensamiento occidental, con el pensamiento moderno. Y cuando se nos enseña de esta manera, ella es hija de mi padre, mas no hija de mi madre, pues obviamente vamos a pensar de que es su media hermana. Sin embargo, para la cultura de Oriente, para los tiempos bíblicos, esto no era necesariamente así. Y vamos a verlo con la Biblia. Aquí decía que era su hermana, luego especifica que era hija de su padre, mas no de su madre. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando tú dices yo soy hijo de Nacor, no necesariamente significa de que seas hijo directo de Nacor, sino que podría ser tu abuelo, tu tatarabuelo, tu bisabuelo, pero descendías de Nacor. Entonces, esto es para dar un ejemplo. Entonces, cuando Abraham dice de Sara, ella es hija de mi padre, no significa que sea hija directa de su padre, sino que era descendiente de su padre, esto es Taré, ella es hija de mi padre, pero no de mi madre. Con esto da a entender de que no directamente viene de la misma línea. Se puede entender, como nosotros pensamos, como una media hermana, pero no necesariamente se entendía así en los tiempos bíblicos, sino que ella era de otra línea. Eso es lo que está diciendo. Cuando dice no es hija de mi madre, ella es de otra línea, pero que mantenían un ancestro en común. Y a ellos se le llamaban hermanos. Por ejemplo, en Génesis 13:8 dice, y Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Y si nos damos cuenta allí en el diagrama, Abraham y Lot no eran hermanos, sino que era una relación de tío y sobrino. No existía la palabra sobrino, no existía la palabra nieto en ese tiempo. Se le llamaban hijos a los nietos, bisnietos, se les llamaba hermanos a los tíos, a los sobrinos. Ahora voy a demostrarlo con otro versículo. En Génesis 29:12 dice, y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Entonces aquí Jacob nuevamente vemos un ejemplo en donde él dice que es hermano de su padre, y vamos a ver el diagrama y vemos de que Jacob era sobrino de Labán, quien era hermano de Rebeca, su madre. Por lo tanto, no era hermano del padre de Raquel, sino que era el sobrino. Entonces, aquí hay otro ejemplo. Y la Biblia lo ratifica en Génesis 29:13, donde dice, así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Entonces vemos de que realmente decir hermano al sobrino o al tío era algo normal en los tiempos bíblicos. Y dándole a este estudio un sustento histórico también, quisiera citar a Flavio Josefo en su libro Antigüedad de los Judíos, libro primero, en el capítulo 6, en el párrafo 5, dice lo siguiente: Abraham tuvo dos hermanos, Nacor y Harán, y de ellos Harán dejó un hijo, Lot, y dos hijas, Sara y Melca, y murió en una ciudad de Caldea llamada Ur, donde todavía puede verse su monumento. Los dos hermanos se casaron con sus sobrinas, Nacor con Melca y Abraham con Sara. Esto lo está ratificando la historia por medio de Flavio Josefo. Entonces Flavio Josefo a Isca le llama Sara. De hecho, cuando se lee el Talmud de Babilonia y el Targum de Pseudo-Jonatán, se puede apreciar que también ellos mencionan de que Isca era Sarai, quien luego fue cambiado el nombre por Sara y fue esposa de Abraham. Obviamente estos datos no están en la Biblia, pero algo muy interesante es de que cuando se encuentra un nombre en la Biblia, sobre todo de una mujer como Isca,
que no es mencionada nunca más en la Biblia, ni antes ni después, es porque hay algo oculto allí. Hay un misterio que nosotros debemos descifrar, escudriñar y darnos cuenta de que no por nada el Señor menciona el nombre de esta mujer. Hay una gran importancia atrás de esta mención. Y con esto vamos a ver cómo se estructura la línea mesiánica. Entonces estamos viendo de que la línea blanca sería la línea mesiánica. Al final se ve de que Jacob tiene con Lea a Judá, de donde desciende el Mesías, tanto por la línea de José como por la línea de María. Sin embargo, José, al no ser natural, el padre natural de Jesús, se encuentra María, quien también desciende de Judá, quien también desciende del rey David, por la línea de Natán y no de Salomón. De Salomón desciende José y por la línea de Natán desciende María. Por eso a Jesús le decían hijo de David. Sobre David se habían posado las promesas mesiánicas, pero no era hijo de Salomón, era hijo de David. Entonces vemos también de que los 3 hijos de Taré arriba indirectamente fueron formando parte de la línea mesiánica hasta llegar a Judá, ya que sus hijas de Arán y de Nacor fueron conformando la línea mesiánica como madres de los patriarcas. Y con esto hemos llegado al final del estudio, la descendencia de Taré y el misterio de Isca, hermana de Lot. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes y vamos a orar para dar por terminado este estudio. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú nos guías por medio de tu palabra, Señor, a conocer más de ti. Yo te pido que tú bendigas cada persona que ha llegado al final de este estudio, Señor, y te pido, Señor, que tú nos guardes con bien y que permitas que podamos encontrarnos en un próximo estudio. A ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente tú eres merecedor de todo ello, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y para todas las personas que quieran seguirme, estas son mis redes sociales, este es mi Instagram, y las personas que quieran inscribirme a mi correo electrónico caminodevida.canadá@gmail.com. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes y nos estaremos viendo en un próximo estudio. Hasta la próxima.